Muy bien, ahora vamos con el ejercicio número 5. En el taller podemos ver que el ejercicio número 5 es calculadora. Solicita al usuario dos números y un símbolo. Aquí nos ofrecen las opciones una cruz, un menos, un asterisco o un slash. A partir del símbolo decidir si se ejecuta una suma, una resta, una multiplicación o una división entre los números ingresados. Y escribir la operación realizada y su resultado al usuario. Pista: usar una variable de tipo carácter. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Inicial, como siempre, vamos a poner el título, pero entonces vamos a hacer este programa, también lo vamos a hacer sobre el diagrama de flujo. Entonces, aquí estoy abriendo el diagrama de flujo, aquí ya nos abrió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, de nuevo, empezar con el título, le voy a poner calculadora. Calculadora. Y lo primero, como siempre, es que vamos a hacer la descripción. Entonces aquí vamos a poner descripción, vamos a poner entre comillas, y recuerden que aquí en diagrama de flujo no necesitamos cerrar con punto y coma porque para eso están los recuadros. Entonces aquí vamos a poner: este programa realiza un cálculo entre dos números ingresados por el usuario. Muy bien. Aquí no alcanzamos a ver. Ahora sí está mejor. Por el usuario según el símbolo de la operación que se ingrese. Esa es la descripción. Que se ingrese. Entonces aquí debajito voy a poner de nuevo como una especie de separador, que van a ser unas líneas, unos guiones, y después voy a poner un espacio vacío para que quede un espacio inicial. Listo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definirle cuáles son nuestras variables de entrada. Entonces, definir qué. El primer dato lo vamos a llamar A, el segundo B, y eso van a ser qué, como entero. Son datos numéricos, como entero, le damos enter. Y el siguiente, en el resultado, como el resultado puede ser una división, ya no podemos hacerlo solamente como enteros, sino como qué, como reales. O no, hagamos algo, vamos a definir todos los tres datos, tanto los de entrada como los de salida, como reales, para no tener limitaciones en cuanto al resultado real. Recuerden que un entero es un número exacto, por ejemplo 3, 4, 1800, pero un real es un número que puede ser decimal, por ejemplo 3.15, 4.27, etcétera. Entonces vamos a tener A, B y C para el resultado. Ahí vamos a poner el resultado, o más bien vamos a ponerlo R de resultado. Listo. Esos son nuestros datos, pero aparte yo les dije que como clave íbamos a definir una variable de tipo carácter. Esa variable la vamos a llamar opción. Listo. Entonces, definir opción como carácter y le damos enter. Ahí ya tenemos las variables que vamos a usar. Ahora le vamos a solicitar al usuario que ingrese los dos primeros números. Entonces, ingrese, vamos a escribir en pantalla, ingrese el primer número, dos puntos. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como siempre, recibir ese número que él ingrese. ¿Cómo lo recibimos? Con un diagrama de entrada, que es este de acá, que tiene un paralelogramo que tiene la flecha hacia adentro. Ahora aquí vamos a poner el nombre de la variable que queremos que sea el primer número. Entonces yo voy a poner A. Y ahora le vamos a solicitar al usuario que ingrese el segundo número. Entonces decimos ingrese el segundo número. Dos puntos, enter. Y este lo vamos a recibir en C. Perdón, en B. Ok. Hasta este momento tenemos los dos puntos. Ahora, perdón, los dos números. Ahora lo que le vamos a solicitar es que por favor ingrese la operación, o más bien el símbolo de la operación, el símbolo de la operación a realizar. Dos puntos. Entonces le vamos a poner una especie de menú que van a ser unas opciones. Entonces vamos a ponerle ahí, entre paréntesis, no, o más bien, la cruz, que es una suma, le vamos a poner, perdón, pero entre comillas, sí, una cruz, y le vamos a decir que eso, dos guiones
así, eso es una suma. Ahora le vamos a decir que se ingresa un guión, le vamos a decir que eso es una resta, le vamos a decir que si es un asterisco, que eso significa una multiplicación. Y por último vamos a poner aquí la división. Entonces en la división le vamos a poner el slash para división. Ok. Entonces con eso esperamos que el usuario ya haya ingresado, con esto ingrese uno de estos 4 símbolos. Entonces, para recibir ese símbolo, entonces lo vamos a poner bajo la variable que. ¿Qué variables nosotros tenemos? Ya utilizamos A, B, todavía aún no hemos utilizado R, pero nos queda opción, que es de tipo carácter. Fíjense que cuando el usuario ingrese más, menos, asterisco, slash, eso es un carácter. Entonces le vamos a decir que lo guarde en la variable opción. Y listo. Hasta este momento hemos recibido los 2 datos y la opción. Entonces lo que debemos poner es un condicional. Ese condicional nos va a decir que si opción, que es nuestra variable donde está el símbolo que vamos a realizar la operación, si opción es igual a, entre comillas porque es un texto, más, entonces en el caso positivo, aquí en el caso positivo vamos a poner que la operación a realizar sea un qué, una suma. Entonces vamos a poner R es igual a quién, A más B, ¿sí? Y debajo vamos a escribir entre comillas, el resultado de la suma es 2 puntos y ponemos una coma y la variable R. Y con eso terminamos. Ahora, si no es un más, es decir, en caso negativo de que la opción no sea un más, entonces vamos a poner otro condicional. En ese condicional entonces le vamos a preguntar, bueno, como opción no es más, entonces vamos a decir opción es igual a menos, le estamos preguntando. Entonces ese puede tener tanto una parte positiva como una parte negativa. Perdón, una parte verdadera como una parte falsa. Si es verdadero, significa que sí es un menos. Entonces si es un menos, entonces R va a ser igual a ¿quién? A menos B. Y vamos a escribir, en la pantalla del usuario vamos a escribir el resultado de la resta es 2 puntos, espacio, coma, y ponemos R, que es nuestra variable. Ahora fíjense que aquí se va desprendiendo hacia el lado izquierdo una serie de opciones. Ese sería como el si no. Ahora vamos a ver aquí, dentro de este no vamos a poner un sí. Entonces le vamos a decir, si no es ni más y no es menos, entonces vamos a preguntar si opción es igual a asterisco. Pero recuerden que debe ser entre comillas. Entonces si es asterisco, entonces vamos a poner que la operación debe ser igual a quién. Vamos a ver, me pone un poquito de problema, ahora sí. Entonces le vamos a decir R es igual a quién, A multiplicado por B, le damos enter. Y entonces aquí escribimos en la pantalla del usuario, vamos a escribir el resultado de la multiplicación es 2 puntos, espacio, y ponemos R, que ahí está nuestro resultado. Fíjense cómo se va desplazando hacia la izquierda nuestro algoritmo. Y por último, ¿qué pasa? Si no es ni más, y no es menos, y no es por, ¿qué creen que es? Como nada más le dimos 4 opciones al usuario, entonces el resultado, ¿qué será? Aquí se me fue este sin culpa, vamos a eliminarlo. Y entonces, ¿qué será? Si no es ni más, ni menos, ni por, ¿qué será? Obligatoriamente va a ser una división, entonces vamos a calcular R es igual a ¿quién? A slash B. Y entonces en ese caso vamos a escribir en la pantalla del usuario, vamos a escribir el resultado de la división es 2 puntos, coma, y ponemos R.
enter. Con eso acabaríamos nuestro algoritmo. Entonces fíjense que en este caso tenemos varias condiciones dentro de otra condición. Fíjense que se van anidando. Eso se llama condicionales anidados, cuando un condicional está dentro de otro. Vamos a ejecutar a ver cómo nos funciona. Vamos a ejecutar. Está demorando un poquito. Ahí ya lo abrió y nos sale el texto inicial. Dice que este programa realiza un cálculo entre dos números ingresados por el usuario según el símbolo de la operación que se ingrese. Dice ingrese el primer número, entonces le vamos a meter por ejemplo un 6. Aquí le vamos a ingresar un 9. Entonces él nos dice ingrese el símbolo de la operación a realizar, más para suma, menos para resta, asterisco para multiplicación y slash para división. Entonces yo le voy a ingresar un menos y le doy enter. Y él me dice, el resultado de la resta es menos 3. 6 menos 9 es menos 3 efectivamente. Lo voy a volver a ejecutar. Le voy a dar 4 y le voy a dar 8. Y le voy a decir que es un asterisco. Enter. Dice, el resultado de la multiplicación es 32. Y con esto ya queda realizado nuestro algoritmo para una calculadora. Voy a cerrar acá para que vean el pseudocódigo que creó el programa. Mirenlo acá, aquí lo podemos ver detalladamente, es básicamente lo mismo, solo que vamos a tener siempre los punto y coma. En el caso de los condicionales anidados, entonces vamos a tener si, opciones igual a más, entonces toma la decisión de que es una suma, ejecuta una suma y escribe que el resultado de la suma es R. Si no, y dentro de ese si no, vamos a ir anidando cada uno a uno los condicionales. Por ejemplo, aquí tenemos el primer condicional que es para la resta. Dentro del si no de esa resta vamos a meter la multiplicación. Y por último, en el último si no, ya vamos a meter directamente la división, perdón. ¿Por qué no hicimos un último condicional para preguntarle si era división? Porque utilizamos la lógica. La lógica nos dice que si yo le doy cuatro opciones que son más, menos, por y división, si no es más, si no es menos y si no es por lógica es división. Con eso terminamos este ejercicio. Es todo por ahora. Por último vamos a guardarlo. Recuerden que debe enviar una carpeta con todos los ejercicios y yo aquí le voy a poner 5-calculadora y le doy enter para guardar. Y eso es todo por este ejercicio. Que estén muy bien.